Hola a todos y bienvenidos a esta explicación visual de cómo Saul Kripke revolucionó por completo la filosofía del lenguaje. Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las obras más, diría yo, rompedoras de la filosofía moderna. Hablamos de sus famosas lecciones de 1970, recopiladas bajo el título El nombramiento y la necesidad. Fijaos, este texto literalmente puso patas arriba la filosofía analítica del lenguaje, y aquí vamos a desgranar exactamente cómo lo consiguió y por qué es tan sumamente fascinante. Bueno, para que no nos perdamos, esta es nuestra hoja de ruta. Pasaremos del viejo paradigma del lenguaje y el problema con las descripciones a la gran idea de los nombres como designadores rígidos. Luego, desenredaremos la necesidad contra el a priori y terminaremos entendiendo qué son realmente los mundos posibles. ¡Vamos allá! Arrancamos con el punto 1, el viejo paradigma del lenguaje, la teoría de las descripciones. A ver, para entender la magnitud de esta revolución, primero hay que entender contra qué se rebelaba Kripke, ¿verdad? Fijaos en el impacto de este libro. Las reseñas de la época ya advertían de que iba a ser un auténtico terremoto. De hecho, en los suplementos literarios se decía que esta maravilla de coherencia lógica había dejado a muchos con la boca abierta. O sea, obligó a los académicos a reescribir prácticamente toda la semántica en términos kripkeanos. Una locura. ¿Y por qué tanto revuelo? Pues por su ataque frontal a la intocable teoría de las descripciones de Frege y Russell. Básicamente, antes de Kripke, todo el mundo asumía que un nombre propio era en el fondo una descripción disfrazada. Según ellos, decir Aristóteles era exactamente lo mismo que decir el último gran filósofo de la antigüedad. O sea, el significado del nombre era, sin más, la lista de propiedades que asociábamos a esa persona. Claro, esto nos lleva a una lógica un poco circular. Teóricos posteriores, como Sir, le dieron una vuelta de tuerca y dijeron, bueno, no es una sola descripción, es un cúmulo de propiedades. La idea era la siguiente: observas un montón de propiedades, asumes que señalan a un individuo único en todo el universo y le plantas el nombre al objeto que cumple esas condiciones. Todo parecía superordenado, hasta que dejó de estarlo. Y aquí entramos en la sección 2, el problema con las descripciones o cómo romper la lógica. Porque como vamos a ver ahora mismo, ese edificio tan perfecto empezaba a tener grietas importantes. Imaginaos este experimento mental que plantea Kripke, que es sencillamente brutal. Si Aristóteles significa estrictamente el último gran filósofo de la antigüedad, ¿qué pasa en una situación imaginaria o contrafáctica donde este señor se pasó la vida, no sé, cuidando perros felizmente y no escribió ni una sola palabra de filosofía? Y que además otra persona totalmente distinta ocupó su lugar en la historia como filósofo. Ahí es donde el viejo paradigma hace aguas por todas partes. Según la teoría rígida de Russell, en ese escenario imaginario, tendríamos que llamar a Aristóteles a esa otra persona que sí fue filósofo. Las condiciones varían salvajemente y no tiene sentido, ¿verdad? La brillante intuición de Kripke nos dice lo contrario. Cuando hablamos de lo que le podría haber pasado a Aristóteles, estamos hablando del hombre real, de carne y hueso, y nos da igual si sus logros hubieran sido totalmente distintos en una vida alternativa. Lo que nos lleva de cabeza a la sección 3. Nombres como designadores rígidos, la revolución de Kripke. Vamos a ver cómo esto soluciona de una vez por todas el problema de cómo el lenguaje se ancla a la realidad. Aquí está el núcleo duro del asunto. Quedaos con este concepto. Un nombre propio es un designador rígido. Esta es la clave de todo el tinglado. Significa que un nombre bloquea su objetivo como un misil y apunta exactamente al mismo objeto en cualquier mundo posible o situación hipotética que nos podamos imaginar. Fijaos en la famosa pregunta que hace sobre Richard Nixon. A ver, ¿es posible que Nixon no hubiera sido presidente de los Estados Unidos en 1970? Por supuesto. Otro candidato podría haber ganado, eso está clarísimo. Presidente es lo que llamamos un designador accidental. Pero, ¿es posible que ese hombre concreto, Nixon, no hubiera sido Nixon? Ni de broma. El individuo en sí mismo no podría haber sido otro. Nixon siempre es Nixon. Y como el propio Kripke detalla en textos como este, concretamente en la página 48, los nombres se saltan por completo la necesidad de cumplir una lista de requisitos o descripciones. Al poder referirnos a Nixon de forma rígida desde el primer momento, identificarlo a través de diferentes mundos posibles no es ningún problema. No vamos con una lista de verificación comprobando características. Sabemos quién es, lo señalamos rígidamente y luego ya estipulamos qué le habría pasado. Pasamos a la sección 4. Necesidad contra a priori, desentrañando la confusión. Porque, ojo, que después de arreglar lo de los nombres, Kripke se mete a desenredar otro lío histórico enorme sobre cómo adquirimos conocimiento. Resulta que durante muchísimo tiempo los filósofos llevaban usando la epistemología y la metafísica como si fueran exactamente la misma cosa. Una pereza intelectual tremenda, la verdad. Pero Kripke nos recuerda que son terrenos totalmente diferentes. Uno trata sobre cómo conocemos las cosas nosotros y el otro sobre cómo es el mundo en sí mismo, independientemente de nosotros.
Vamos a ponernos rigurosos. A priori es un concepto puramente epistemológico. Habla de nuestra capacidad humana o teórica para saber que algo es verdad, sin tener que ir a comprobarlo físicamente al mundo. Es conocimiento independiente de la experiencia, sin más. Por otro lado, la necesidad es un concepto puramente metafísico. Aquí no importa si tu mente o la mía saben algo. Lo que pregunta es si un hecho es contingentemente verdadero, o sea, que podría haber sido falso por pura casualidad, o si es estrictamente necesario, lo que significa que no podría ser de otra forma bajo ninguna situación concebible en todo el universo. Para que esto quede súper claro, pensad en la conjetura de Goldbach. Este problema matemático dice que todo número par mayor que 2 es la suma de dos números primos. ¿El truco? A día de hoy no sabemos a priori si es cierta o falsa. No lo sabemos, pero al margen de nuestra ignorancia epistemológica, la realidad matemática dicta que es necesaria. O es necesariamente verdadera o es necesariamente falsa. Nuestra falta de conocimiento no cambia en absoluto la firmeza de la realidad. Y por fin la sección 5. Entendiendo los mundos posibles, estipulados no descubiertos. Esta es la última pieza del puzzle, y Kripke la usa para aclarar un concepto que ha traído de cabeza a estudiantes y a expertos por igual. Me encanta esta frase porque rompe un mito gigantesco. Cito textualmente: los mundos posibles son estipulados, no descubiertos por potentes telescopios. Es un error garrafal pensar que los mundos posibles son dimensiones paralelas, planetas lejanos o realidades fantasmales que podemos observar con un telescopio gigante para ver que está haciendo una versión alternativa de nosotros mismos. Nada de eso. La realidad es mucho más manejable, mucho más de andar por casa. Un mundo posible es simplemente una situación contrafáctica que nosotros decidimos estipular activamente. Es decir, construimos ese escenario usando nuestro lenguaje actual. Si nos ponemos a pensar en qué habría pasado si esta explicación no se hubiera realizado hoy, acabamos de crear un mundo posible basándonos en nuestras propias reglas y referencias. Ni viajes interdimensionales ni ciencia ficción, solo lógica pura y estructurada. En fin, todo este viaje resume un cambio de paradigma monumental para el pensamiento. Hemos visto cómo los nombres se liberan por fin de las ataduras de las descripciones para convertirse en designadores rígidos. Hemos separado lo que sabemos de cómo es el universo realmente. Y hemos entendido que esos mundos alternativos son solo escenarios lógicos estipulados. Os aseguro que una vez que asimilas esto, es literalmente imposible volver a ver el lenguaje de la misma manera. Para terminar, quiero dejaros con una reflexión que da mucho que pensar. Si la conexión entre nuestras palabras y los objetos reales es tan inquebrantable, tan rígida, que sobrevive a cualquier escenario imaginable, ¿qué nos dice esto sobre las propiedades más íntimas y esenciales de las cosas que nos rodean? Es una pregunta profunda, ¿verdad? Creo que demuestra la inmensa fuerza de esta filosofía y espero que os deje con muchas ganas de seguir explorando los límites del pensamiento.